Bienvenidos a este webinar en el que vamos a estar hablando sobre el impuesto de timbre. Yo creo que es una de las grandes sorpresas que nos trajo este 2025. No creímos en los zombies, no creíamos en los muertos vivientes, pero el mundo tributario está comprobando que sí existe. Entonces, el día de hoy vamos a estar en compañía de Andrés Felipe Espinel. Él es abogado especialista en Derecho Tributario Internacional, Acting Manager del área de impuestos en la oficina de Bogotá. Y tenemos a Jimena Tejero. Ella es abogada especialista en Derecho Comercial, gerente de servicios legales de la oficina de Medellín. Entonces, hoy no nos va a estar acompañando Roger. Yo voy a estar haciendo sus veces para que entendamos un poquito mejor qué es esto que nos trajo el estado de conmoción interior, porque realmente estamos viviendo una situación bastante compleja que ameritó que se expidieran este tipo de normas. Entonces, les damos la bienvenida a este espacio, que estamos muy felices de contar con todos ustedes acá, porque realmente creímos que este tema ya no estaba en el panorama, pero lo que nos hemos dado cuenta del 22 de febrero a hoy es que realmente está generando unos retos muy importantes. Entonces, ¿por qué estamos hoy reunidos? Es que resulta que fue muy anunciado, o todos estuvimos muy presentes en qué fue lo que pasó en el Catatumbo, que hubo una oleada de violencia donde hubo una situación de orden público que comprometió a todas las autoridades. Entonces había una fuerte amenaza de que hubiera unos desplazamientos forzados, hubo una oleada de violencia, lo cual desde el gobierno nacional consideraron que era una situación que ponía en riesgo a toda la comunidad, algo que no era algo ordinario, sino algo extraordinario, y en tal medida emitieron lo que se conoce un decreto de conmoción interior. A nivel constitucional, resulta que existen diferentes estados de excepción. Y ustedes recordarán nuestro famoso artículo 338 de la Constitución Nacional, donde se dice que solo en tiempos de paz solamente el Congreso puede expedir normas que dan el origen a impuestos o a tener que pagar tributos a la nación. Sin embargo, en los estados de excepción es una de esas excepciones a esa norma constitucional, porque lo que se dice es que existe una grave afectación que amerita tomar unas medidas urgentes para lograr conjurar esa situación. Entonces, en esa medida, tomando en cuenta esa oleada de violencia, se emite este decreto de conmoción interior, donde el gobierno, el presidente, junto con todos sus ministros, dicen que con las medidas usuales, con el Poder Ejecutivo, no podría llegar a solucionarlo y por tanto necesita tomar estas medidas extraordinarias. Entonces, mediante estos estados de excepción que pueden durar 90 días, prorrogables 2 veces, es decir, máximo hasta 270 días podemos estar en un estado de conmoción interior. Durante ese lapso de tiempo se le otorgan facultades excepcionales al gobierno, y es que en ese tiempo el gobierno puede expedir lo que se conoce como decretos con fuerza de ley, es decir, formalmente son decretos, emanan del Ejecutivo, pero pueden tener disposiciones que se encuentran solo reservadas para que una ley de la República las emita. Ese es el caso de el decreto 175 del 14 de febrero, donde se toman las medidas tributarias para conjugar esa crisis de conmoción interior. Y es que dentro de los fundamentos del decreto se dice, venga, es que nosotros tenemos ya un presupuesto general de la nación que es bastante rígido porque tiene sus fuentes de ingreso y sus gastos plenamente identificados, pero resulta que sí, para poder conjurar esta crisis que es, entre comillas, extraordinaria, yo no tengo los recursos suficientes para poder hacerle frente. Entonces, lo que hacen con este decreto es buscar fuentes extraordinarias de financiamiento que tienen una destinación específica para lograr conjurar esa crisis. En este decreto se incluyeron 3 medidas principalmente. Uno fue el IVA a los juegos de suerte y azar que se hagan a través de Internet. Esta medida, usted le sonará muy parecida a algo que trataron de meter el año pasado con la ley de financiamiento que se cayó en el Congreso. Sin embargo, con este decreto, esta ley
ya o esta medida ya se encuentra vigente y actualmente los juegos de suerte y azar que son operados por internet, ya sean que se operen en Colombia o desde el exterior, van a estar grabados con el impuesto a las ventas. Y una segunda medida que es bastante problemática es para lo que son las operaciones de extracción de petróleo y minerales. Se estableció un impuesto del 1% sobre las exportaciones o primera venta de estos materiales. Estas dos medidas no las vamos a ahondar en esta situación porque afectan a sectores muy específicos y con cada uno de nuestros clientes que los afecta, pues vamos a tener el 1 a 1 con ellos. Sin embargo, hay una medida que solo es un artículo y es lo que nos trae convocados hoy, y es que el impuesto de timbre revivió. Y es que, ¿por qué decimos que revivió? Resulta que este es un impuesto de larga data, ha tenido diferentes modificaciones y la versión que hoy conocemos data de 1992. Y lo que pasó con este impuesto es que con la ley 1111 del 2006 se dijo que la tarifa iba a disminuirse de forma progresiva, donde en el año 2010, es decir, hace 15 años, la tarifa se estableció que era del 0%. Entonces, claro, todas las normas que gobernaban el impuesto de timbre aún se encuentran dentro de nuestro estatuto tributario y existen una reglamentación que se encuentra recopilada dentro del decreto 1625, el decreto único reglamentario del sector, el decreto único tributario que actualmente está compilado. Entonces, tanto la ley como sus decretos reglamentarios están vigentes y esto ha causado una gran... Este impuesto es bastante anacrónico porque está pensado para un tema eminentemente documental y este impuesto lo que hace es gravar ciertos actos que, si uno los pone a analizar en el contexto de los negocios de lo que hago hoy en día, pues no es tan claro cómo ha sido su afectación. Incluso se conocen documentos mientras el impuesto de timbre estuvo vigente, donde la misma DIAN recomendaba quitarlo porque era un impuesto muy difícil de operarlo y muy difícil de fiscalizarlo. Y su recaudo realmente era mínimo en relación con toda la carga, tanto administrativa para los contribuyentes como de fiscalización para la autoridad tributaria. Entonces, en esta medida se decía que atendiendo a los principios de eficiencia que deben gobernar el sistema tributario, pues que este impuesto no era eficiente y por tanto se recomendaba quitarlo. Pero entonces, ¿eso en qué situación nos deja? Que con solo el haber incrementado la tarifa del 0 al 1%, tenemos que hoy en día tenemos vigente el impuesto de timbre. Y acá hay que hacer una aclaración bien importante. Tenemos el decreto 175 del 14 de febrero del 2025. Este impuesto, como es de causación instantánea, entra a regir desde el momento en que está vigente la norma. Sin embargo, el mismo decreto dijo que esto iba a entrar a regir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se diera la publicación en el diario oficial. Este término contó a partir del 22 de febrero del 2025. ¿Qué significa esto? Que todos los contratos o todo lo que se dio lugar al hecho generador a partir del 22 de febrero del año 2025 van a estar grabados con el impuesto de timbre. Entonces, este impuesto, en nuestra opinión, es algo que afecta a todas las personas, tanto jurídicas como naturales, lo cual nos cambia un poco las reglas de juego porque ya en cualquier tipo de negociación vamos a tener que ver la afectación de este impuesto y cómo se está dando en el día a día. Y bien, entonces en esta charla vamos a dividirla en 3 bloques donde vamos a hablar de forma general cuáles son los elementos del tributo que compone el impuesto de timbre. Ya pasamos a un segundo elemento donde vamos a analizar desde el punto de vista jurídico cuáles son esos actos que dan lugar al impuesto de timbre y vamos a cerrar con unos elementos prácticos. Acá solo decirles que como esto emana de un decreto de conmoción interior, recordemos que cuando se toman este tipo de medidas, como es algo tan excepcional, todo esto pasa a un control de constitucional automático.
¿Qué significa eso? Usualmente cuando yo tengo una ley tiene que ser demandada para que la Corte Constitucional venga y analice si esa disposición está en sintonía o va en contra de la Constitución. Acá no es necesario que se demande, porque como son medidas excepcionales, la Corte Constitucional de forma automática, una vez expide este decreto, pasó a análisis constitucional. Actualmente está en pruebas porque lo que hizo la Corte fue decir, bueno, señores gobierno, ustedes consideraron que existía una situación excepcional, voy a revisar si en efecto esa situación existió, y lo que hizo fue pedirle pruebas a todas las entidades afectadas por la situación. Y hay un tema bien interesante, y es que estamos tomando la situación por un desborde de la violencia, pero al parecer existían alertas desde el año 2020 de que la situación en este sector del país estaba bastante compleja. Entonces, una de las cosas que está poniendo en entredicho la constitucionalidad de la norma es si realmente era una situación extraordinaria, porque ya se habían tomado o ya existían varias alertas de que la situación se podría complicar. ¿Y qué significa esto? Como el decreto madre actualmente está en ese análisis de constitucionalidad, como este decreto 175, que es el que contiene las medidas tributarias, depende de esa constitucionalidad de ese decreto madre. Si se cae el decreto 62 porque es inconstitucional, este decreto 175 automáticamente se cae. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de cómo avanza este decreto o este análisis constitucional. Ya se han llamado a rendir opiniones de diferentes sectores, a universidades, a gremios, y muchos han consideran que esta situación de convención interior es inconstitucional. Entonces vamos a tener que estar monitoreando qué pasa con este decreto para ver cómo vemos la aplicación en el tiempo. Y bien, entonces ahora sí entremos en lo que son los elementos del decreto legislativo que me trajo el impuesto de timbre. Entonces acá, primera precisión, todos los elementos los estamos encontrando en lo que es el estatuto tributario. El sujeto activo, recordemos que los impuestos que tenemos o que están gobernados dentro del estatuto tributario son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, es decir, a quien le debemos pagar el tributo es a la autoridad tributaria. Viene el segundo elemento, que es el sujeto pasivo, y desde acá ya tenemos un primer inconveniente, y es que el sujeto pasivo dice las personas que participen en el documento en calidad de aceptante, suscriptor u otorgante. Cuando uno celebra un contrato o celebra cualquier tipo de acto, quienes son aceptantes, suscripción y otorgante pueden ser las dos personas. Usualmente los contratos son bilaterales, y en esos contratos bilaterales pues ambas partes tienen la calidad de suscriptor. Entonces ahí surge el primer gran interrogante, y es quién debe pagar el impuesto. Entonces cuando uno analiza las normas de impuesto de timbre, no te dicen quién lo debe pagar, sino es el acto o el hecho de celebrar los contratos lo que está sujeto al impuesto de timbre. Lo que nos dice o cuál fue la aproximación de la autoridad tributaria frente a este tema en el pasado es que lo que a la DIAN le interesa es que le paguen el 1% sobre los actos que superen la cuantía. En este caso, si superó la cuantía, ya las partes tienen que ponerse de acuerdo en cómo se paga. Si la paga una sola parte, si la pagan las dos partes, si se establece un porcentaje 50-50, 75-25, el porcentaje que las partes consideren que va a gobernar ese negocio. Entonces, desde ya, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta en la estrategia de negociación cuando vayamos a celebrar un contrato es quién va a pagar el impuesto de timbre o en qué proporción. Y bien, también tenemos una limitante, y es que aplica a todas las entidades públicas, aplica a una persona jurídica o natural, es decir, no hace una distinción, y aplica a ciertas entidades públicas. Entonces, entidades públicas en principio están exoneradas, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado. Pero cuando se habla de las personas, ya sea jurídicas o personas naturales comerciantes, nos pone una limitación, y es que se tenga ingresos o patrimonios brutos superiores a 30.000 unidades de valor tributario del año inmediatamente anterior.
Y acá una primera limitante porque hoy todavía estamos preparando las declaraciones, definiendo estados financieros para saber cuántos fueron los ingresos y el patrimonio del año anterior. Porque si estamos en el año 2025, el año inmediatamente anterior es el año 2024. Y otro punto importante a que resaltar, y es que noten que acá me dice persona natural comerciante. Entonces, ¿qué significaría esto? Que las personas naturales que no gozan de esa calidad de comerciante no estarían sujetas a este impuesto. Bien, ya pasamos al hecho generador y dentro del hecho generador vamos a ver cuáles son estos actos que se generan, porque hemos escuchado personas que dicen, no, es que eso se pasa es cuando los documentos pasan por escritura pública, que son los famosos documentos públicos. Y no, acá nos dice que cualquier instrumento público o privado, instrumento público, por regla general una escritura pública o un documento privado es cualquier acto que incluya una obligación para las partes, se va a considerar un documento privado. Incluye títulos valores que se acepten en el país o se otorguen fuera del país, pero que produzcan efectos en el territorio nacional. ¿Y cuál es la norma que me pone una cuantía? Me dice que sean superiores a 6.000 VTs, que con la VT del año 2025 son más o menos 298 millones de pesos. Entonces, en este caso, lo que nos dice que se configura el hecho generador siempre que tengamos el documento público o privado que tenga una obligación, que la cuantía supere el monto establecido por la norma y que la territorialidad del documento, es decir, que produzca obligaciones o que estas obligaciones se produzcan dentro del territorio nacional. Y viene ya uno de los elementos que es bastante problemáticos y cuál es la base gravable. Porque en muchas negociaciones lo que resulta es que no es tan claro cuál es el monto del negocio que vamos a celebrar. Muchas veces decimos, no, contratamos a Russell Bedford y los honorarios van a ser 100 millones de pesos. Ahí, fácil. Pero resulta que existen muchos contratos donde la cuantía no es determinada, como en el caso honorario 100 millones, sino es de cuantía indeterminada. No, por ejemplo, un corretaje. No, va a depender de la cantidad de ventas porque yo le voy a pagar un 10% de todas las ventas que usted haga. Entonces ahí tenemos una cuantía indeterminada, pero determinada. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a tener problemas porque lo que nos dicen los contratos de cuantía determinada es que van a ser los pagos a un año. Pero acá viene un tema que es complicado porque en el momento de la suscripción es cuando yo tengo que pagar el impuesto de timbre. Entonces, ¿qué pasa si yo en el momento de la suscripción no sé cuánto va a ser la base gravable del impuesto y que resulta que, a los 6 meses resultó que las comisiones que le pagué fueron superiores a la base de los 298 millones y por tanto tenía que pagar? Entonces, desde ya, eso implica unas problemáticas bastante importantes que debemos ponernos de acuerdo con el área legal para efectos de determinar cómo vamos a manejar esos contratos para efectos de que no me pongan una situación complicada durante la situación. Otro tema son los contratos de ejecución sucesiva, que son aquellos que tienen varios pagos durante el contrato. Por ejemplo, contratamos una consultoría por un año donde yo le voy a pagar de a 100 millones cada mes. Entonces, eso es un contrato de ejecución sucesiva. Y en los contratos de moneda extranjera, que me dice que va a ser en el momento del pago del impuesto. Y acá ya vamos a ver una problemática que me traen de esos contratos de ejecución sucesiva para la aplicación de este impuesto. Otro tema importante es que la tarifa quedó establecida en el 1%, pero yo sé que ustedes me van a decir, no, pero es que con la reforma tributaria de la ley 2277, ahí también revivió el impuesto de timbre, pero solo cuando se otorgaran escrituras públicas cuanto a la venta de inmuebles, y en esa venta de inmuebles decía que solo los que superaran 20.000 VTs y había una tarifa progresiva del 1.5 para cuando estuviera entre 20.000 y 50.000 VTs o del 3% cuando superara los 50.000 VTs. En este caso, la norma fue clara y dijo, ojo que son dos cosas distintas. Una cosa es el impuesto de timbre que gobierna los contratos y vamos a generar un caso especial cuando sean venta de bienes inmuebles, que eso sí va a estar regulado por el impuesto que se estableció con la ley 2277 y ese se continúa fijado bajo esas mismas normas. Entonces no es que yo diga, no, es que tengo una venta de más de 20.000 VTs, pero como la tarifa es del 1%, voy a pagar ese 1%.
No, si yo vendo un inmueble o compro un inmueble que supera los 20.000 VTs, la tarifa va a estar regulada según lo que me dice la ley 2277. Y ya para terminar esta parte, ¿qué es importante? ¿Cómo se recauda el impuesto de timbre? Resulta que acá opera el mecanismo de retención en la fuente y viene a darse una problemática que es bastante importante, porque recordemos que los agentes de retención son responsables solidarios por las retenciones dejadas de practicar. Entonces, ¿qué pasa? Que el impuesto de timbre tiene una escala de agentes de retención donde ese impuesto de timbre lo que me va a decir es que el agente de retención es quien es el obligado jurídico ante la DIAN. Y esto suena un poquito a la jerga del impuesto a las ventas, donde decimos que hay un contribuyente económico y un contribuyente jurídico, donde el contribuyente económico es quien realmente lo paga, pero el obligado ante la autoridad tributaria es el contribuyente, el sujeto pasivo jurídico, que es quien realmente cumple la obligación ante la autoridad tributaria. Entonces, uno es quien lo paga, otro quien lo recauda y lo paga ante la administración de impuestos. Entonces, en el impuesto de timbre pasa exactamente lo mismo, lo cual pone en una situación muy complicada a la gente de retención, porque como veremos más adelante, hay algunas situaciones donde no es claro si se recauda o no se recauda el impuesto. Y eso me pone a que quien va a realizar el pago, al tener la calidad de agente de retención, pues va a querer hacerlo más conservador, porque si no, le pueden exigir ese el pago al agente de retención en virtud de la responsabilidad solidaria que acá se encuentra. Entonces, ¿qué es importante? El impuesto de timbre tiene un listado gigante de exenciones, las cuales se encuentran reguladas a partir del artículo 529 del Estatuto Tributario, donde hay el 530, ya trae un listado muchísimo más robusto, y acá más adelante vamos a analizar los que consideramos son los más importantes de este tema. Valga notar que el decreto 175 nos dijo que este impuesto iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2025, lo cual de entrada ya nos pone un tema que es complicado desde el punto de vista constitucional, porque el 31 se supone que son 3 periodos de 90 días lo que puede cobijar un estado de conmoción interior, es decir, 270 días que antes del 31 de diciembre del 2025 se cumpliría este término. Sin embargo, hay algunos antecedentes donde en virtud de los estados de excepción sí se han permitido por un periodo gravable. Entonces, este tema puede ser algo discutible que va a estar dentro del análisis constitucional que actualmente se está dando. Y bien, ya con esto pasamos a cuáles son estos puntos desde el punto de vista jurídico que es importante tener en vista para poder entender cuáles son los efectos de este impuesto de timbre. Entonces acá nos va a acompañar Jimena Tejero. Jimena, adelante. Bueno, Olga, muchas gracias. Listo, entonces partiendo de este tema, nos quedamos con las preguntas de, bueno, este impuesto de timbre tiene unos componentes tributarios complejos, pero también cómo lo traemos a la realidad, cómo este impuesto de timbre nos afecta al día a día, y con esa cantidad de exenciones que tenemos, que en total pues son más o menos 54, perdón, pues nos quedamos, bueno, ¿y entonces en qué momento lo aplico? ¿Cuándo no lo aplico? Desde la práctica, ¿cómo puedo hacer para que este impuesto de timbre me afecte menos? Y hacer el análisis jurídico también. ¿Qué sucede con el impuesto de timbre específicamente? Que tiene un componente no solamente tributario, sino un componente jurídico muy fuerte. Como nos lo explicaba Olga, el impuesto aplica sobre los contratos las operaciones en sí misma. Y para poder analizar los momentos en los cuales este impuesto de timbre aplica, pues primero tenemos que conocer cómo funciona desde el punto de vista jurídico estos contratos, sus elementos esenciales y cuáles son de pronto esos puntos con los que podemos jugar para tratar de regular la aplicación del impuesto de timbre en cada una de las operaciones. Bueno, entonces en ese orden de ideas las exenciones las dividimos y establecimos aquellas que digamos, no nos aplican y las sacamos pues de este análisis, en el sentido, por ejemplo, de aplicaciones pues de superintendencia financiera o entidades reguladas bajo esta actividades relacionadas con inmuebles que no son del común de las sociedades, por ejemplo, adjudicaciones de bienes baldíos y demás. Estas las sacamos y dejamos aquellas que son más del día a día.
y las dividimos en dos grandes grupos. Tenemos las exenciones relacionadas con los títulos valores y las relacionadas con los contratos. Lo primero pues es contarles desde los títulos valores. Tenemos unas muy específicas que son estas 4 que tenemos acá. Nos hablan de las facturas cambiarias, el endoso de títulos valores y demás modificaciones a los títulos valores que no están relacionados con modificaciones propiamente a las condiciones de la negociación, la prórroga y la factura en términos generales para la compraventa y permuta. De aquí pues se dan cuenta, tenemos bastantes conceptos jurídicos que tenemos que entrar a analizar para entender nos aplica o no nos aplica esta sección. En ese sentido, digamos que el primero es que hablemos un poquito de los títulos valores, pues si lo evidenciamos acá nos habla endoso de títulos valores. Bueno, ¿y qué son los títulos valores? ¿Qué entendemos por título valor? En ese sentido, pues tenemos que los títulos valores son aquellos que están expresamente determinados como títulos valores en la norma, y ahí tenemos que remitirnos al Código de Comercio, y en resumen nos dicen los títulos valores son bienes muebles, es decir, que podemos transferir de un lado a otro, que contienen un derecho literal y un derecho autónomo. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que atener expresamente a lo que se dice en el título valor y que circula o funciona por sí mismo, es decir, lo que está en el título valor es independiente de la relación o el contrato que lo causó. Y eso es lo primero, una cosa es el contrato y otra cosa es el título valor. Que si bien el título valor puede condensar una obligación que surge de un contrato, son dos elementos completamente distintos desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando hablamos de títulos valores, hablamos de aquellos documentos que cumplen unos elementos esenciales, que son la incorporación, literalidad, autonomía y legitimación. ¿Qué es la incorporación? Pues básicamente en el título valor, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos un pagaré o tenemos una letra, tenemos una factura, pues nos dice específicamente qué derecho tenemos sobre en ese documento, ¿cierto? Y nos dice expresamente en qué forma lo podemos ejercer. Adicional, pues, cada título valor digamos que le otorga un derecho propio e independiente a cada titular del título. Entonces, si yo lo transfiero, si yo lo endoso, y ya vamos a hablar un poco más adelante del endoso, pues cada persona tendrá un derecho independiente. Adicional, pues quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de ese título valor, pues será la persona que aparece dentro del título o que cumple con las condiciones del endoso. Y eso en general y a grandes rasgos es lo que la ley nos llama, pues o nos define como títulos valores. En ese sentido, para entender acá esta exención, el endoso de títulos valores, no tenemos que ir directamente a lo que nos determina el Código de Comercio. Y así los títulos valores, como lo decíamos, deben estar expresamente en la ley, y tenemos acá pues algunos ejemplos como letra de cambio, pagaré, cheque, tenemos las acciones, pues que ahí tenemos una discusión jurídica si son o no 100 títulos valores, y tenemos las facturas. Dentro de las facturas, que es el tema siguiente respecto a las exenciones que tenemos acá, que nos dice las facturas cambiarias, siempre que el comprador y el vendedor o el transportador y el remitente o cargador, según el caso, y su establecimiento se encuentren vinculados en la Cámara de Comercio. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es una factura cambiaria? Y hay que recordar que tenemos bastante legislación con el tema de las facturas. Iniciamos principalmente con la factura cambiaria directamente, que es el título que nos trae el Código de Comercio y nos da una definición. Luego tenemos toda la regulación de la factura electrónica y la factura electrónica como título valor, y ahí uno se pregunta y empiezan a surgir muchos cuestionamientos, ¿cierto? Entonces la factura cambiaria hablamos exclusivamente de la que cumple los requisitos del Código de Comercio. La factura electrónica se entiende como factura cambiaria. La factura cambiaria es aquella que ya ha circulado, y todas estas cuestiones o preguntas se deben responder desde el punto de vista jurídico. Entonces, desde acá, la factura, ¿qué es? De acuerdo con el Código de Comercio, es un documento que representa una obligación de pago por una compraventa o prestación de servicios, y nos lo trae de esta manera literal y explícita. Ahora, esa factura de cambio pues deberá cumplir unos requisitos que nos trae la ley, y tenemos que atarlo con la factura electrónica. Pues creo que cuando se elaboró el Código de Comercio en 1970 aproximadamente,
pues no estamos hablando de ningún tema electrónico, ¿cierto? Y hoy en día podemos dar fe, pues que todos los temas tributarios y todas estas legislaciones que nos han traído el tema electrónico, pues ya las facturas cambiarias físicas pues ya están mandadas a recoger, ya eso no lo vemos en el día a día. Entonces, ¿qué hacemos con esta norma? Que es una norma, el impuesto de timbre, pues que estamos trayendo de una legislación o digamos pasada. ¿Cómo hacemos para traerla hoy en día cuando ya la factura cambiaria física dejó de existir? Entonces ahí tenemos que entrar a traer toda esta legislación que nos regula todo el tema de la factura y nos dice, bueno, es que la factura electrónica también es título valor y al ser título valor se enmarca dentro de la factura cambiaria. ¿Qué sucede? Pues que ahí tenemos que hacer una integración de la legislación y lo importante acá cuando hablamos de las facturas cambiarias y facturas electrónicas es que me cumplan los requisitos del Código de Comercio y de la Ley 1231 del 2008. Si yo estoy cumpliendo todos estos requisitos en el documento, yo puedo entender que tengo una factura cambiaria y puedo aplicar la exención que hablamos acá, la primera, que es las facturas cambiarias, estarán exentas del impuesto siempre que el comprador, vendedor, el transportador y el remitente a cargo, su establecimiento se encuentren matriculados en la Cámara de Comercio. Y ahí viene el siguiente punto, y es una duda importante, es bueno, ¿y qué implica que el establecimiento esté matriculado en la Cámara de Comercio? Sabemos que hay sociedades que si bien están registradas en Cámara como sociedades y tienen su NIT y todo desde el punto de vista jurídico como persona jurídica está correcto, no tienen un establecimiento de comercio en el sentido que no tienen una venta abierta al público, que muchas veces entendemos el establecimiento de comercio desde ahí. Con fines, de cumplir la norma con literalidad, lo ideal sería que las sociedades tengan abierto su establecimiento de comercio, lo tengan registrado por lo menos ante la Cámara de Comercio para que yo pueda aplicar esta exención y evitarme inconvenientes a futuro. ¿Qué implica el registro del establecimiento de comercio? Pues simplemente en la Cámara de Comercio, haber hecho previamente la información y haber registrado que tenemos este punto, digamos, de sede, donde tenemos a la sociedad, que podrá ser una sede de administración, no necesariamente tiene que ser una sede abierta al público, pero que sí es importante que la tengamos con el fin de cumplir la literalidad del artículo. ¿Cuál viene a ser la función de que el establecimiento de comercio se encuentre registrado en Cámara? Digamos que no es fácil de responder y puede ser, digamos que estamos trayendo una norma de una época anterior que hoy en día puede que ya no nos aplique de la manera en la que fue prevista. Sin embargo, es algo que nos trae la norma y la invitación es tratemos de cumplirla al máximo si queremos aplicar algún tipo de estas exenciones. Y para responder la pregunta precisa que nos hicieron en el chat, ¿las facturas cambiarias están exentas? Sí, siempre y cuando me cumplan los requisitos que me trae. Y como lo hablamos acá, el Código de Comercio, la Ley 1231 del 2008 y los decretos que regulan esta ley, en específico con el tema de facturación electrónica. Ahora bien, la siguiente sección que tenemos por aquí es el endoso de títulos valores y los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como aquellos que se efectúen en desarrollos de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, opciones y futuros. ¿Qué nos trae, esta exención y qué nos dice? Cuidado que yo acá no voy a volver exenta una operación de un título valor por el simple hecho de que lo endosé, ¿cierto? Por el simple hecho de que cambié las condiciones del negocio. No, aquí yo voy a volver exento el título valor que endosé y adicional. Si yo lo estoy generando para precisar condiciones de la negociación, ahí sí. Entonces, iba atado con el punto siguiente, que es la prórroga cuando no implique innovación. Y ahí hay que hablar de unos elementos precisos. Y es que el endoso específicamente es algo que está regulado nuevamente vía Código de Comercio y vía estas normas pues, que traíamos anteriormente, la Ley 1231 y los decretos que la regulan. Y es que el endoso debe cumplir unos requisitos. ¿Y por qué debe cumplir unos requisitos? Porque es el mecanismo idóneo para transferir un título valor. Y desde ahí tenemos que diferenciar el endoso de la cesión. Son dos conceptos distintos. Muchas veces los utilizamos como conceptos similares.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, y aquí la precisión jurídica toma especial relevancia porque estamos hablando de causales de, digamos, que yo estoy buscando aplicar para que la operación sea exenta. Entonces tenemos que ser muy precisos desde ahí. Si yo hablo de una cesión de un título valor, yo lo que estoy haciendo es, digamos, limitar el ejercicio del título valor. ¿Qué sucede? El título valor nace y su función principal es circular. Cuando un título valor circula mediante cesión, yo estoy transfiriendo todos los vicios del negocio inicial. Entonces, si estamos hablando de una factura, por ejemplo, una factura cambiaria o electrónica, si yo la voy a transferir mediante cesión, que es no cumplir con estas condiciones del endoso, yo voy a traer, no sé, por ejemplo, que no se entregaron las mercancías, que no se prestó el servicio, que hubo algún vicio de este negocio inicial que me generó la factura, lo voy a traer al negocio o a la transferencia y el nuevo titular va a recibir todos esos vicios. Desde ahí, la cesión pues pierde una efectividad desde el objetivo de los títulos valores y por eso nace el endoso como una opción ideal de transferencia de títulos. ¿Qué hacemos con el endoso? Rompemos esa transferencia de vicios. Cuando ya a mí me transfieren y me circula una factura, una letra de cambio, un pagaré, y yo lo recibo, desde ahí yo estoy diciendo, y lo recibo mediante endoso, firmando y efectivamente informando que estoy haciendo un endoso, haciendo el registro ante el Radian y demás. Si yo hago esto mediante endoso, estoy diciendo, este negocio por el cual se generó este título valor es independiente a mí y por tanto no me puede afectar todos los vicios que trae ese negocio. Y desde ahí invitarlos pues a que cuando hagamos los endosos de títulos valores enfocados también en temas del impuesto de timbre, pues revisemos que lo estemos consiguiendo conforme a la norma y no simplemente estemos haciendo una cesión de un título valor, porque desde ahí ya empezamos pues a perder este beneficio pues de que la operación sea exenta. Frente al tema de la prórroga, digamos que la prórroga específicamente nos dice es una modificación del plazo. Nada más, ¿cierto? Yo no voy a entrar a decir es que la obligación es nueva, la obligación nace nuevamente, tampoco lo puedo hacer verbal, tienen que cumplir unos requisitos, tiene que ser escrito, no puedo hacer otro tipo de modificaciones directamente al negocio porque o si no ya estaría haciendo una novación. Y aquí la norma expresamente nos lo dice, la prórroga de los títulos cuando no implique novación. Y desde ahí entonces, ¿qué es la novación? La novación es una forma de extinción de las obligaciones y es un mecanismo que yo utilizo y digo, esta obligación que suscribí ya no existe y voy a crear una nueva. Y puedo hacer una novación que nosotros jurídicamente llamamos objetiva o una novación subjetiva. La novación objetiva es cuando yo cambio condiciones del negocio, digamos que el valor o condiciones específicas de la negociación, y subjetiva cuando cambio el acreedor o cuando cambio el deudor. Esto jurídicamente es válido, sin embargo, desde el impuesto de timbre, pues la norma ya nos dice expresamente, si usted hace una novación, esta operación no estará exenta del impuesto de timbre. Entonces yo tengo un pagaré, tengo una letra de cambio, incluso pues tengo un cheque, hacemos la operación y decidimos cambiar el plazo y también decidimos cambiar, como lo íbamos a endosar, pues decimos, bueno, de una vez cambiamos también el acreedor, ¿cierto? Y ahí ya nos dice la norma, ojo, que si usted está haciendo esto, puede que tengamos ya un problema y no estemos hablando de una prórroga, una modificación para dar claridad al negocio, sino que estamos hablando de una innovación. Y cuando estamos hablando de una innovación, nuevamente, no estamos exentos del impuesto de timbre. Eso desde los títulos valores. El siguiente gran, análisis que tenemos que hacer es desde los contratos. Y desde los contratos, pues la norma también me trae algunas exenciones. Trajimos como las principales nuevamente enfocadas en el día a día y en la operación normal de los negocios y de las sociedades. Y tenemos, bueno, los contratos de promesa de compra-venta de inmuebles están exentos. Los contratos de prenda o garantía hipotecaria abierta, los contratos de transporte de cualquier tipo, los contratos accesorios, cláusulas penales, los pactos de arras, que consten en el documento del contrato principal
y las órdenes de compra o venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta. Este último punto creo que es el que más nos ha costado y jurídicamente nos cuesta mucho, y ya les voy a contar por qué y cuál es el análisis que hacemos desde ahí. Bueno, lo primero es que desde los contratos nosotros tenemos, jurídicamente hablando, tenemos que diferenciar la etapa precontractual, contractual y postcontractual cuando estamos hablando de una relación comercial que, digamos, en algún punto cumple con el concepto del contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades en que una parte se obliga a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, si yo me estoy obligando a dar, a hacer o no hacer, ya efectivamente estoy celebrando un contrato. Sin embargo, ese contrato puede tener una parte previa, que es cuando estamos haciendo la negociación, cuando yo doy una oferta mercantil, cuando hago una contraoferta, cuando emito una orden de compra, y tenemos una parte contractual, que es cuando ya se celebra el contrato, estamos en el desarrollo de esa relación comercial, y finalmente una parte postcontractual, que es ya la cerré, pero muchas veces me quedan algunas relaciones abiertas, algunas obligaciones abiertas. Por ejemplo, podemos hablar de un tema de confidencialidad que puede generar un efecto postcontractual cuando no es el contrato principal. Desde ahí entonces, y desde la etapa precontractual, hablamos de la oferta mercantil, que me la trae explícitamente referenciada el artículo 85 del Código de Comercio, y desde ahí hablar un poco que si bien este impuesto de timbre trae algunas cosas que no son, digamos, aplicables tan fácilmente en el día a día, dado pues el tema de tecnología y cambios que hemos tenido como sociedad, sí me trae normas que están explícitamente reguladas en alguna otra norma, ¿cierto? Entonces, si me hablan de oferta mercantil, pues yo tengo que irme al Código de Comercio. Si me hablan de contratos, pues si me están hablando de contratos mercantiles, me tendré que ir al código. Si me hablan de contratos civiles, me tendré que ir al Código Civil. Si me están hablando, por ejemplo, hay una exención, pues que no la analizaremos puntualmente acá, pero hay una exención que me habla de entidades de crédito, pues tendré que irme específicamente al sistema orgánico, al Estatuto Orgánico Financiero. Entonces son conceptos que ya se encuentran regulados en otra norma y no puedo quedarme como con la interpretación que como lector le quiera dar a la norma, sino que tengo que ir específicamente y acudir a estas legislaciones que vienen a completar este impuesto. Entonces, desde ahí tenemos que irnos con la oferta mercantil, artículo 847 845 y siguientes del Código de Comercio. Y lo primero es, la oferta mercantil, para que me aplique, pues tenemos que hablar de un acto mercantil, ¿cierto? No podemos estar hablando de una relación entre particulares que no me cumplen esta condición, y adicional, pues desde el impuesto de timbre también sabemos, y como Olga nos lo explicó anteriormente, pues que alguna de las dos partes o las partes me tienen que cumplir la condición de ser comerciantes, ya sea como asociado o persona natural, pero comerciantes. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda, desde la oferta mercantil, es que la ley me dice, tiene que ser clara. Me tiene que traer los elementos de la esencia o elementos esenciales del contrato. Desde ahí la oferta mercantil no me habla exclusivamente de compra de bienes o adquisición de bienes o prestación de servicios. Yo puedo hacer una oferta mercantil sobre un contrato que sea lícito celebrar en Colombia y que lo pueda, digamos, hacer por etapas. Hay contratos, por ejemplo, y digamos no viene el caso, pero el matrimonio no es algo que yo pueda posponer, ¿cierto? Es un contrato pues que tengo que ir y firmar. Entonces, digamos que hacer una oferta mercantil para celebrar un contrato, pues se nos sale un poquito desde la lógica jurídica. Sin embargo, cuando tenemos contratos exclusivamente mercantiles, lo que yo tengo que analizar es este contrato lo puedo celebrar por etapas, es decir, puedo primero mandarle una oferta y después esperar a que me la aprueben. Si eso es así, cumplo con los elementos esenciales del contrato, podemos estar hablando de ofertas. Lo siguiente es que debe ser determinada y susceptible de aprobación. Que es determinada, que yo en oferta mercantil tengo que establecer toda la regulación que voy a hacer a mi relación comercial. Es unilateral, es decir, en la oferta mercantil todavía no hay contrato y por eso no hablamos de acuerdo de voluntades, sino hablamos de unilateral. Yo le ofrezco a alguien hacer algo. Esa persona hasta ahí no me ha aceptado. Simplemente le estoy ofreciendo hacer algo.
y es irrevocable en algunos términos, sobre todo pues cuando yo estoy hablando de que le voy a hacer una oferta mercantil a una persona directamente. Cuando yo estoy haciendo una oferta mercantil, pues hay unos tiempos que me establece la norma en los cuales no puedo revocar la oferta y me estoy obligando a mantener esas condiciones. ¿Qué sucede? Que si yo le estoy haciendo una oferta mercantil a una persona y esta persona me dice, Jimena, no estoy de acuerdo con el plazo de entrega, o no estoy de acuerdo con el valor, no estoy de acuerdo que no me incluyas esto, ahí me está cambiando las condiciones que yo le pasé en la oferta. Y estamos hablando de una contraoferta. ¿Por qué es importante que tengamos esta diferencia clara? Porque si lo hablamos desde la excepción, la última, que es las órdenes de compra de bienes de servicios y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra. Aquí no me están hablando de contraoferta, aquí me están hablando directamente de oferta mercantil. Entonces, si yo tengo una oferta mercantil y la voy a aceptar, pero le va a cambiar unas condiciones, ya no estoy aceptando esa oferta, estoy haciendo una contraoferta y se nos cambia el presupuesto jurídico a partir del cual vamos a analizar si la operación está exenta o no del impuesto de timbre. Desde ahí, el tercer punto, viene a ser la orden de compra. Y la orden de compra es un término bastante curioso porque jurídicamente no existe. Yo no tengo ninguna norma que me diga la orden de compra. Para nosotros, jurídicamente, la orden de compra es una oferta mercantil. Entonces, aquí es donde se vuelve la norma, entra y choca con el ordenamiento jurídico que tenemos en Colombia desde el punto de vista comercial, y no podemos decir es que la orden de compra es una cosa y la oferta mercantil es otra. Jurídicamente eso no existe. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo entro a resolver esto? Desde ahí lo que decimos es, emitimos una oferta mercantil con todas las condiciones del negocio, que queden muy claras, que se cumplan los elementos esenciales del contrato, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Y mi forma de aceptación de esa oferta no será una forma expresa, no voy a decir acepto la oferta mercantil mediante este documento, porque ahí ya no aplicaríamos la exención, si nos tenemos que ir a lo que literalmente nos dice en una parte de uno de los artículos que regulan el impuesto de timbre en el estatuto tributario, que me dicen la aceptación de la oferta me genera impuesto. Entonces no puedo simplemente decir acepto, sino que tengo que emitir la orden de compra para que se entienda, digamos que aceptada esta oferta mercantil a través nuevamente de orden de compra necesariamente, y así poder tener la tranquilidad de tener la exención del impuesto de timbre. Ahora bien, ¿qué es importante con esto? Como les decía, este impuesto está regulado para una época distinta y está regulado bajo unas condiciones distintas. Puede que la DIAN en análisis futuros pues determine otras condiciones, y sobre todo en este punto tan particular que tenemos, que nos choca con la legislación y con el punto o el análisis de vista jurídico. Sin embargo, a hoy lo que uno podría decir es, yo emito oferta mercantil que me cumpla los elementos esenciales del contrato y que la orden de compra no entre a cambiarme ninguna condición, sea exactamente en las mismas condiciones de la oferta mercantil, y podríamos intentar protegernos del impuesto a través de esta exención. Ahora, y un punto también importante para distinguir. En Colombia tenemos la oferta mercantil y por otro lado tenemos la promesa. La promesa es un contrato en sí mismo, es bilateral, lo que implica que tenemos que estar de acuerdo las dos partes, tiene que ser escrita, los dos la tenemos que firmar, y mi única obligación será la de hacer, que es hacer ¿qué? Suscribir el contrato futuro, el cual estoy prometiendo. Aquí ya va a haber una aprobación de ambas partes. Aquí lo único que nos va a faltar es cumplir con el objeto del contrato futuro, celebrar el contrato futuro, pero el resto de los elementos yo ya lo tengo. ¿Y esto por qué lo traemos y por qué es importante? Porque estamos hablando acá que nos trae los contratos de promesa de compraventa de inmuebles. Entonces, desde ahí ser muy claros, y también porque no podemos confundir la promesa con la oferta mercantil. Son dos cosas distintas. La oferta mercantil, como ya lo vimos, es unilateral, que es la principal diferencia, y la promesa es bilateral. Y desde ahí, tanto en la promesa como en la oferta, sí tengo que cumplir unos elementos, y es que tengo que decir y tengo que dejar claros los elementos esenciales del contrato. ¿Qué son los elementos esenciales del contrato? Los elementos, y jurídicamente diferenciamos esto porque los elementos esenciales son aquellos que hacen que el documento sea lo que yo estoy diciendo que es. Entonces, si yo estoy hablando de una compra-venta, pues mis elementos esenciales serán
el precio y discriminar la cosa, es decir, el objeto específicamente que va a ser sujeto de compra-venta. Si yo digo un precio, pero no digo que estoy comprando, pues no estoy cumpliendo los elementos esenciales. Si yo digo que estoy comprando, pero no el precio, pues tampoco estoy cumpliendo los elementos esenciales. Y desde ahí, tanto la oferta mercantil como la promesa me deben cumplir estos requisitos para que se entienda que cumple la condición de ser oferta mercantil o de ser promesa de compra-venta. Ya los elementos naturales o de la naturaleza de los contratos son elementos que se suponen que están en este tipo de negociaciones, pero que yo puedo entrar a regular de forma distinta. Entonces, ahí estamos hablando de condiciones puntuales que la ley presume que me traen los contratos, pero que yo puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, lo puedo cambiar, pero que no me cambia la naturaleza y la esencia del documento. Es decir, una compraventa seguirá siendo una compraventa si yo me puse de acuerdo en el precio y la cosa. La forma de pago. Ya eso será otro elemento, será distinto, que no me afectará en sí que este documento sea un contrato de compra-venta, sino que me afectarán las condiciones del negocio. Y los accidentales son aquellos que yo traigo al contrato que no tendrían por qué estar ahí, salvo porque yo me puse de acuerdo con la contraparte. Un ejemplo puede ser la confidencialidad. La confidencialidad no necesariamente tengo que tenerla en un contrato de compra-venta, pues, que tenga o no tenga confidencialidad no me hace diferente el documento, no me hace diferente la esencia del documento, simplemente me genera unas obligaciones adicionales. Desde ahí, y para tenerlo claro, si yo voy a hacer y voy a empezar a regular mis relaciones a partir de una oferta mercantil, y por ejemplo tenemos la compra-venta, tendré que ponerme de acuerdo y el documento debe contener el precio y la cosa. El transporte, cuando yo estoy hablando de una oferta mercantil de transporte, pues tendré que ponerme de acuerdo en la obligación de trasladar de un lado a otro un objeto, de ponerle un precio y decir a dónde lo voy a trasladar, tener un destino. Esos son los elementos de la esencia. También tenemos elementos de la esencia en el arrendamiento de bienes, que es cuando hablamos que tengo que definir qué es lo que voy a arrendar, el valor del arriendo pues el mensual o bimestral o como sea que lo queramos pactar, y el plazo del contrato, por cuánto tiempo yo voy a pactar en este arrendamiento. Nuevamente, si cumplimos estas condiciones y los dejamos dentro de la oferta mercantil específicamente, pues ya la oferta me está cumpliendo los requisitos, puedo decir sí tengo una oferta, puedo aceptarla mediante orden de compra y podríamos estar hablando de que estamos en condiciones de tener esta operación exenta desde el punto de vista jurídico. La siguiente que vamos a hablar es el tema de los contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el documento del contrato principal. ¿Qué es un contrato accesorio? Entonces desde ahí, digamos que hay que definir con su antónimo, que viene a ser los contratos principales. El contrato principal es donde yo regulo específicamente qué es lo que estoy haciendo, cuál va a ser mi obligación, qué es lo que como partes nos estamos poniendo de acuerdo. Y hay otros, digamos, unas cláusulas específicas dentro de estos contratos principales o en documentos aparte, pues que ya la norma aquí específicamente nos dice que para impuesto de timbre no nos aplica, pero entonces desde ahí lo que podemos decir es los contratos accesorios es los que yo utilizo para garantizar el cumplimiento de la obligación principal o complementar la obligación principal. ¿Eso qué quiere decir? Que el contrato accesorio tiene que tener dependencia. Yo no puedo pensar que es un contrato accesorio cuando se me acaba el contrato principal y no pasa nada con la obligación accesoria. Yo estoy hablando de una confidencialidad que estoy poniendo en un contrato principal, pero la confidencialidad continúa vigente incluso posterior a la finalización del contrato, pues qué tanta dependencia tiene esta obligación de confidencialidad respecto a mi obligación principal. Y es, bueno, tenemos su finalidad es garantizar o complementar ese contrato principal. Tiene que ser dependiente, no puede darse la situación en la que yo tengo un contrato principal que se acaba y tengo mi contrato accesorio que continúa vigente. Pues no, digamos que no tiene esa relación de dependencia, que yo puedo separar completamente uno del otro. El segundo es la finalidad, y la finalidad tiene que ser necesariamente y nuevamente garantizar o complementar el contrato principal. No puede ser, digamos, modificar el contrato principal, porque ahí no estamos hablando de un contrato accesorio, sino estaríamos hablando de una cláusula que regula el contrato principal.
Y por último, lo que hablábamos, extinción simultánea, cuando yo estoy liquidando mi contrato principal, pues tendré que liquidar también mi contrato accesorio. Entonces, desde ahí, y nos volvemos a la exención, los contratos accesorios, entendiendo ya un poco más el concepto, como aquellos que dependen de un contrato principal, que se tienen que extinguir en conjunto con el contrato principal, que tienen una finalidad que es garantizar o complementar mi contrato principal, las cláusulas penales, los pactos de arras, y que necesariamente tienen que estar en mi documento del contrato principal, se encuentran exentos del impuesto. Y eso sería, digamos, desde el tema de las exenciones, las que consideramos importantes y principales desde el punto de vista jurídico, propiamente para las sociedades y personas que ejercen el comercio. Y ahora sí, Felipe, si quieres, continuamos propiamente con los casos ya prácticos y nos salimos un poquito de tanta teoría. Gracias, Jimena. Bueno, buenos días para todos. Procederemos en esta parte de la presentación, a hablar un poco de los casos prácticos, de los casos más comunes que se presentan en el tema del impuesto de timbre. Y pues no haré mucha introducción, sino pasaremos a la acción. Uno de los contratos que se utiliza recurrentemente dentro de todas las operaciones de las empresas son los contratos de mandato. El contrato de mandato es una especie de los contratos de administración delegada. Al no estar expresamente exento dentro del 530 del Estatuto Tributario, las operaciones que se celebren a través de este documento estarán gravadas con el impuesto de timbre. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos puntos. Uno, el impuesto de timbre que se cause en ejecución del contrato de mandato, y dos, el impuesto de timbre que se cause por las partes que están en el contrato de mandato. Entonces, ¿cuál es la primera parte, que es en ejecución del contrato de mandato? Recordemos que el mandatario, quien es el que hace las gestiones a nombre del mandante, deberá practicar las retenciones en la fuente de acuerdo a la calidad del mandante. Como el impuesto de timbre se recauda a través de esta modalidad, si el mandante es una persona que debería actuar como agente de retención del impuesto de timbre, el mandatario deberá hacer lo mismo. Entonces está esta primera parte, que es, dependiendo de la calidad del mandante, el mandatario deberá practicar la retención en la fuente por el impuesto de timbre. Luego tenemos la otra arista, que es frente al contrato suscrito entre el mandante y el mandatario. Como les decía, al no ser un documento exento en el artículo 530, si la cuantía de la remuneración supera los 6.000 VTs, este contrato estaría también sujeto al impuesto de timbre. Entonces, en este caso será el mandante, ya de acuerdo a su calidad, quien deberá aplicar la retención, y tendríamos esas dos situaciones frente al contrato de mandato. Luego tenemos la situación de las ofertas y las órdenes de compra. Aquí no me detendré mucho porque Jimena hizo una explicación bastante detallada de cómo funciona desde el punto de vista jurídico, sino que acá quiero es que revisemos lo que dijo el Consejo de Estado en una sentencia del 2019, en donde, como indicaba Jimena, las órdenes de compra no están como tal reguladas en nuestra normativa. No hay unos elementos expresos o tácitos que deba cumplir una orden de compra para que se considere como tal. Entonces, el Consejo de Estado, analizando un caso de ofertas y órdenes de compra, analizó el documento que tenía el contribuyente en ese momento y destacó unos apartes, que son los que están acá en pantalla, los cuales ayudan o permiten reforzar esta exención de que yo tengo la oferta y hago la aceptación a través de la orden de compra. Entonces, estos elementos, que si bien los resalta el Consejo de Estado, no significa que tengan que ser puntualmente estos. Lo importante en la orden de compra es que se puedan hacer la identificación del proveedor, de los bienes, del servicio, cuáles son las condiciones de pago, si hay descuento, las condiciones de entrega, y todo lo que en su momento se estableció en la oferta, pues se acepte a través de la orden de compra. Entonces, es una jurisprudencia muy importante que permitirá soportar en su momento esta exención a través de estos documentos. Un punto importante en la oferta y orden de compra: son concomitantes. Lo que dice la jurisprudencia y la doctrina de la DIAN es que deben estar ambas. Entonces, si tengo la oferta, tengo la orden de compra para que funcione, porque si vamos al artículo 530, la exención habla de la oferta y la orden de compra mediante la cual se acepta.
Entonces deben estar siempre juntas y pues se debe tener el soporte de ambos documentos para poder soportar esta exención. Luego tenemos otro documento que es los TIDIs. Los TIDIs tienen una situación particular porque el hecho generador del impuesto de timbre es la suscripción de documentos privados o instrumentos públicos. Los documentos privados es todo el ámbito universo de los contratos y demás documentos que firman las partes de acuerdo a su libre voluntad. Y los instrumentos públicos son aquellos que se elevan o se otorgan a través de notarías. Pero los TIDIs no surgen como tal de un instrumento público ni un documento privado, surgen desde un acto administrativo. Cuando la DIAN acepta la devolución del saldo a favor, emite un acto administrativo donde dice se acepta la solicitud y se hace la devolución a través de TIDIs de X valor. Entonces no surge de un acto privado. Sin embargo, los TIDIs se consideran títulos valores, pero al ser un título valor que corresponde o se asemeja a los que otorga el Estado colombiano de crédito público, estarían exentos de acuerdo al artículo 530, específicamente el numeral 14. Entonces, frente a los TIDIs, su expedición cuando se los otorgan no va a tener impuesto de timbre porque surge de un acto administrativo y adicional, al ser un instrumento que se asemeja a un documento de crédito público, estaría exento a través del artículo 14. También hay otra situación con los TIDIs y es que estos, al ser títulos valores, se pueden negociar. Entonces es importante también revisar la exención que hay a través del endoso de los títulos valores para que se pueda hacer a través de este mecanismo y de esta manera, pues, en caso de que yo negocie un TIDI, no se encuentre grabado con el impuesto de timbre. Luego tenemos la situación particular de las facturas. Entonces, las facturas, la exención que está en el 530 habla de facturas cambiarias y luego hay otro numeral que habla de las facturas que se mencionan en el artículo 944 del Código de Comercio. Ese artículo lo que dice es: toda persona que tenga operaciones con un comerciante puede exigir la factura. Entonces, en este caso, las facturas, en nuestra actualidad, factura electrónica de venta, no tendría el impuesto de timbre y por lo tanto, pues estaría exenta de este tributo. También ocurre una situación particular con las facturas electrónicas de venta y es que al ser una factura un título valor se puede negociar a través del RADIAN. En este caso, de igual forma, lo importante es el endoso. Cuando uno endosa una factura electrónica, este endoso se puede hacer de forma virtual a través de los eventos que se pueden aplicar a través de la plataforma. Entonces es importante tenerlo. Recordemos que el impuesto de timbre es una norma que lleva bastante tiempo, que estaba ahí quietecita, dormida, pero pues en ningún momento se revivió. Lo que se hizo fue solamente bajar la tarifa. Entonces, durante todo este tiempo, pues hemos tenido evoluciones tecnológicas y si bien la norma se diseñó para documentos escritos, documentos, papel, pues también tenemos que ya irla acomodando a nuestra realidad, como es el caso de la facturación electrónica. Entonces, el endoso electrónico para el tema de las facturas electrónicas por RADIAN aplica para la exención en caso de que yo la negocie como un título valor. Luego tenemos la situación de las prórrogas y la cesión de los contratos. Entonces, ¿qué pasa con las prórrogas? Las prórrogas aplican cuando yo ya tengo un contrato suscrito. Como el impuesto de timbre entró en vigencia el 22 de febrero de este año, puede que yo tenga contratos suscritos anteriores a esa fecha, pero que puede que se acaben en el transcurso de este año y tengan una prórroga automática. ¿Qué es lo que dice en este caso? ¿Cómo lo interpreta la DIAN? Y pues también cómo está establecido en el estatuto tributario. En el caso de las prórrogas, cuando se prorrogue automáticamente los contratos, que es lo más común, o se haga a través de un otro sí, que ya sería un documento adicional, hay que verificar si esta prórroga afecta el valor del contrato. Y si esta afectación del valor del contrato implica que yo pueda superar esos 6.000 VTs. Entonces, si la prórroga simplemente
lo que hace es que las condiciones del contrato, las obligaciones, los derechos y todo lo que está en el documento se renueven por 1 año más o 2 años más o el tiempo que se haya establecido, pero el valor del contrato se mantiene y este valor está por debajo de los 6.000 VTs, no se causaría el impuesto de timbre. Pero si la renovación también implica modificar la cuantía del contrato, ya hay que entrar a revisar si esta afectación supera los 6.000 VTs y por lo tanto pues ya debería entrar a verificar cuál va a ser el impuesto de timbre que deba retener. Frente a las sesiones de los contratos, acá también hay otra situación. ¿Qué es una sesión de contrato? La sesión de contrato es cuando 3 partes, entonces tenemos las partes iniciales de un contrato y un tercer interesado, hacen la cesión de esos derechos y obligaciones de alguna de las partes, como contratante, como contratista, como acreedor, como deudor, la parte que vaya a ceder esos derechos y obligaciones. Al hacer esa cesión de derechos y obligaciones, hay que verificar si la misma tiene un componente oneroso. Es decir, si el tercero que ahora va a ocupar esa posición de contratante o contratista está pagando un valor frente a esa cesión, porque este valor será la cuantía que entrará a determinar si debo o no liquidar el impuesto de timbre. Normalmente las cesiones suelen hacerse a título gratuito, pero puede que ocurra de forma onerosa y se debe entrar a verificar. Lo que dice la doctrina de la DIAN es que las cesiones de los contratos no se deben entender como contratos accesorios, porque la cesión como tal pues reviste una obligación principal, que es que una parte salga de ese negocio jurídico y otra ingrese ocupando ese lugar y asumiendo las obligaciones y los derechos. Entonces, si firman sesiones de contrato, verifiquen si es onerosa, y si es onerosa, verifiquen la cuantía. Luego tenemos una situación particular frente a los contratos de cuantías indeterminadas, que en una doctrina reciente de la DIAN del 5 de marzo hizo una interpretación que puede entrar a contrariar un principio del derecho, que es la ultraactividad de la norma. Entonces, ¿qué pasa con las cuantías indeterminadas? Lo que dice la norma es que cuando la cuantía es indeterminada, el impuesto de timbre se irá generando a medida que pues, se van haciendo los pagos o abonos en cuenta. Pero como este impuesto entró a regir a partir del 22 de febrero, puede que yo tenga un contrato suscrito antes de esa fecha, que es lo más común, y claramente al ser de cuantía indeterminada puede que yo tenga pagos posteriores al 22 de febrero y durante el tiempo en que va a estar vigente el impuesto. Lo que dice la DIAN es que si yo tengo el contrato suscrito antes del 22 de febrero, ese contrato a este punto tiene tarifa cero. Pero si yo empiezo a hacer los pagos después del 22 de febrero, a cada uno de esos pagos, si suman el valor de la cuantía de los 6.000 VTs, le debería aplicar la tarifa del 1%. Esta interpretación estaría en contravía de lo que les mencionaba, un principio que es la ultraactividad de la ley. ¿Qué es la ultraactividad de la ley? Es un principio que señala que los actos, negocios y todo lo que se acuerde en el marco del derecho va a someterse a las normas y reglas que estén vigentes en ese momento, a pesar de que en un momento posterior se deroguen esas normas. Eso se ha visto mucho de pronto en jurisprudencia del Consejo de Estado, que hayan leído que cuando se está analizando un caso, el Consejo de Estado tiene que ir a las normas que estaban vigentes al momento en que ese caso pues, surgió dentro de la controversia. Eso aplica igual en los contratos. Si yo suscribo un contrato el 22 de febrero que no tiene impuesto de timbre, a pesar de que tenga una cuantía indeterminada, la lógica diría que pues entonces ese contrato se encuentra exento a pesar de que yo haga pagos posteriores. Pero pues la DIAN está haciendo una interpretación que consideramos bastante errónea. No dudamos que este concepto llegue a ser demandado prontamente, porque esto primero no tendría en cuenta este principio de la ultraactividad de la ley, y adicional pues también el principio de legalidad, porque yo suscribí un contrato con unas condiciones en un momento determinado, no puede entrar la administración, de acuerdo a su interpretación, a modificarme esas condiciones, sobre todo en cuestiones de tributos.
Otro documento muy importante son las actas de asamblea o junta directiva, sobre todo en este mes, que muchas empresas van a hacer las reuniones de asamblea de accionistas para aprobar estados financieros, para aprobar cuestiones de la administración y de pronto también hacer, ordenar o aprobar la distribución de dividendos. ¿Qué es lo que pasa con estos documentos? Estos documentos, si uno se va al Código de Comercio, las actas son el documento a través del cual se hace un recuento de lo que se haya hablado en las reuniones. Y si hay gente acá en la sala que ha hecho actas o las ha revisado, se encontrarán que al final de las mismas, ¿quiénes las firman? El presidente de la reunión y el secretario de la reunión. Entonces, un elemento dentro del impuesto de timbre es la suscripción de un contrato en calidad de contratante, otorgante, suscriptor, y estas partes, como quieran definirse, su característica principal es que obligan. O me obligo si yo suscribo a mi nombre, o obligo a terceros si suscribo a su nombre. Pero en las actas de asamblea no ocurre eso, porque no la suscribe el representante legal o la persona que tenga esa capacidad para obligar a la asamblea a cumplir lo que se haya ordenado ahí. A pesar de que, por ejemplo, pueda tener ese documento una cuantía, como podría ser el hecho de la distribución de dividendos, que puede que haya un valor que supere los 6.000 VTs, y bajo ese sentido uno podría decir, oiga, este documento está sometido al impuesto de timbre. No, porque el acta tiene una finalidad diferente, y no es obligar a las partes, es hacer un recuento o dejar constancia de qué fue lo que se habló en la reunión y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Entonces, eso ocurre frente a las actas de asamblea y de junta directiva. Ojo, acá hay un tema, y es que el artículo 530 de las exenciones dice que las actas de constitución de sociedades anónimas o sociedades anónimas por comandita, sociedades por acciones, comandita por acciones, perdón, no tendrán impuesto de timbre, pero solamente esas actas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa frente a las sociedades anónimas o a las sucursales de sociedad extranjera, que son entidades que por su naturaleza se deben constituir a través de escritura pública? Entonces, en este caso puede que reformas que se deban elevar a escritura pública y inscribir en las notarías, al ser un instrumento público, pueda que tenga el impuesto de timbre. Pero pues esto va a depender también de la cuantía y pues del tipo de documento. Entonces hay que tenerlo en consideración en caso de que vaya a la notaría y el notario pues me aplique la retención, a pesar de que puede que sea una reforma a una sucursal o pues ya temas que tengan una cuantía, como lo puede ser aumentar el capital asignado. Un punto importante es la responsabilidad solidaria de los agentes de retención. En este caso, lo que dice el estatuto tributario es que los empleados oficiales, o entiéndase empleados públicos, pueden ser responsablemente solidarios frente al impuesto de timbre cuando ese no se recaude o no se cobre, o si se cobró pues no se hizo la declaración correspondiente, siempre y cuando pues la entidad, sobre todo entidades que tienen funciones públicas como los notarios o en algunos casos la Cámara de Comercio, pero ya hablaremos de ese punto, deban recaudar este impuesto. Entonces aplica esa responsabilidad solidaria. Pueden repetir frente al funcionario público en caso de que acá haya algún funcionario público en la sala. Entonces es importante tenerlo en cuenta de que si yo identifico que hay impuesto de timbre, se procede a hacer la retención para evitar problemas. Otro punto importante, el impuesto de timbre, a pesar de que se recaude a través del mecanismo de retención, pues no deja de ser impuesto. Entonces, lo que se pague por impuesto de timbre, la parte que pues haya asumido este impuesto, pues podrá tomarlo como deducción en su impuesto de renta, pues ya será el del año grabable 2025, teniendo en cuenta pues la literalidad del artículo 115 del Estatuto Tributario. El artículo 115 establece que pues, todos los impuestos, tasas y contribuciones que se paguen, que pague un contribuyente en cumplimiento del artículo 107, que es decir, que tenga relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad, pueden ser tomados como deducción dentro de la declaración de renta.
Hay también en ese artículo 115 hay unas excepciones, como es que el gravamen al movimiento financiero solo me puedo deducir el 50%, o que el impuesto al patrimonio, bueno, hay otro impuesto que no recuerdo ahorita, no se puede tomar como deducción. Entonces, el impuesto de timbre no está expresamente excluido de no ser tomado como deducción, entonces se puede tomar como deducción al 100%. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para las declaraciones de renta que se preparen el próximo año en caso de que hayan contribuyentes que hayan asumido algún pago por este tipo de impuestos. No sobre decir que la relación, los requisitos del artículo 107 se entienden cumplidos, porque pues, la mayoría de los contratos que se suscriben es con el fin de poder desarrollar mi actividad productora de renta. Entonces, de por sí podría decirse que el impuesto de timbre podría tomarse como deducción prácticamente de forma automática, pero pues en todo caso hay que revisar cada documento, pero lo importante es demostrar que esos contratos suscritos es con el fin de desarrollar mi actividad productora de renta. Y por último tenemos un conflicto que se presenta, que es frente al impuesto de timbre y el impuesto de registro. ¿Dónde se presenta el impuesto de registro? El impuesto de registro se evidencia principalmente cuando hay documentos o operaciones que se lleven o se eleven a escritura pública, o también en el caso de la Cámara de Comercio. Cuando llevo una acta a escribir, me cobran el impuesto de registro. Lo que dice la norma, la ley 1607, es que si me cobran impuesto de registro, no me cobren impuesto de timbre. Pero esto solamente va a aplicar a los documentos que estén sometidos al impuesto de registro, que son los que les mencionaba, los que yo voy a la notaría y elevo escritura pública, o los que yo escribo en Cámara de Comercio. También aplica una situación particular frente a los inmuebles, y es que el impuesto de timbre, antes de toda esta situación, estaba vigente para las enajenaciones de bienes inmuebles que superaran 20.000 VTs. Sin embargo, hay unos documentos que son materia de registro ante las notarías o la Superintendencia de Notaría y Registro, que están exentas ya del artículo 530 del impuesto de timbre, como lo pueden ser las escrituras otorgadas por el Instituto de Crédito Territorial y el Fondo Nacional del Ahorro, las escrituras de enajenación de viviendas de interés social, la constitución o cancelación de hipotecas sobre bienes inmuebles, ojo, hipotecas abiertas. Así es como lo menciona la norma. Las hipotecas cerradas no estarían dentro de esa exención. Las enajenaciones inferiores a las 20.000 VTs y las escrituras de enajenación de inmuebles para viviendas urbanas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Entonces, ténganlo en cuenta para que en caso de que tengan alguna operación frente a estos documentos que se eleven instrumentos públicos o los trámites que se adelanten ante Cámara de Comercio, pues van a tener el impuesto de registro, pero no van a ver evidencia el impuesto de timbre. No es que de pronto haya un error, es que pues la norma establece esa situación de exclusión de uno u otro. Eso sería en el caso de los casos particulares que hemos evidenciado que más se presentan, pero en todo caso en la sección de preguntas vimos que hay bastantes más casos. Entonces, bueno, procederemos a dar respuesta a las preguntas. Muchas gracias, Felipe. Como ven, y los que nos acompañaron desde el inicio, este es un impuesto bastante complejo, donde es demasiado casuístico y cada cosa dependerá propiamente de cómo se regule la transacción. Entonces, desde ya podemos hacer algunas reflexiones finales, como primero, ojo que entre el momento de la suscripción del documento y contabilidad se da cuenta de que se celebró el negocio, porque usualmente contabilidad se entera es cuando ya toca pagar, cuando ya toca realizar las retenciones, cuando toca causar el gasto. Muchas veces frente al momento de negociación versus el momento del reconocimiento contable de la operación se genera unas diferencias en tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si desde el momento de la negociación no se le informa al equipo contable y financiero, puede que exista una omisión o un no pago de ese impuesto que se generó en el momento de la suscripción del documento. Entonces,
¿Cuál es la recomendación acá? Que el departamento contable y tributario se hable con el departamento legal para efectos de alinear esos tiempos, porque desde el momento de las suscripciones que surge la obligación asociada a pagar el impuesto, salvo en los contratos periódicos. Pero entonces en esta situación es bastante importante que se tomen las medidas de control que sean suficientes para poder administrar este impuesto. De ahí que otra reflexión importante es, ojo, que esto se paga con la declaración de retención en la fuente. Y como vimos, este impuesto empezó a regir desde el 22 de febrero. Entonces, ¿qué pasa entre el 22 de febrero y el 28 de febrero? Por esos 6 días se pudieron celebrar contratos que quedaron sometidos al impuesto, y por tanto en la declaración que yo estoy presentando por estos días puede que haya tenido que pagar impuesto de timbre. Entonces, súper importante revisar y alinearnos de que durante estos días, si se celebraron contratos, pues que se haya dado el tema del impuesto de timbre, y si hay lugar a pagarlo, pues liquidarlo dentro de la declaración de retención. Entonces, yo creo que podemos escoger acá un par de preguntas para que las demos respuesta. Nos han llegado bastantes preguntas, entonces en aras del tiempo solo vamos a contestar algunas que me parecen súper interesantes. De pronto acá hay una que nos habla sobre qué pasa al suscribir un contrato de servicios con un proveedor del exterior cumpliendo la base. Entonces, hay que ver qué tipo de contrato, porque, por ejemplo, cuando yo suscribo una exportación, ya sea de bienes o de servicios, estos contratos tienen una exención propiamente fijada en la norma. En cuanto a las importaciones, al hacer un análisis de las exenciones, nosotros no vemos que exista un tratamiento especial para este tipo de operaciones. Entonces, en las importaciones se irían o se regularían por la regla general. El tema de las importaciones podría estar sujeto al impuesto de timbre, toda vez que no existe un tratamiento especial frente a ello. Entonces nos tendríamos que ir a las reglas generales, se aplica cualquier otro tipo de exclusión. Ahí hay una interpretación interesante que toca analizar en cada caso particular, y es si el pago se hace a través de cuentas de compensación. Hay quienes consideran que en ese evento existe el contrato se está cumpliendo en el exterior y por tanto no habría lugar al impuesto de timbre. Entonces, ese tema es interesante, que toca analizar cada caso particular, porque como lo insistimos, esto va a depender de la forma en que se estructura el negocio. Y hay una cosa que nos dice el decreto reglamentario, y es que cuando yo esté cobijada con una exención, dentro del documento tiene que quedar expresamente si está o no está sujeto al impuesto de timbre, y si es exento, cuál es el motivo de esa exención. Entonces, aunque para las entidades públicas sí es obligatorio dejarlo, para los privados tienen que construir, es como el archivo de defensa del por qué no. Entonces, acá la recomendación sí es: déjenlo consignado y tengan todas las pruebas suficientes para que el por qué no se generó el impuesto asociado a esa negociación. No sé, Jimena o Felipe, si han visto alguna pregunta que consideren importante resolver. No, tenía por aquí que nos estaban preguntando del pagar en blanco. El pagar en blanco se considera título valor, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues se aplicaría dentro de la exención que nos habla de los títulos valores en general, no exclusivamente el de la factura, sino propiamente el de los títulos valores, y nos aplicaría. Desde ahí, pues no vería ningún problema. La otra pregunta, pues que también nos hacían muy referencial desde el punto de vista jurídico, diferencia entre orden de compra y contrato. La orden de compra, como lo mencionó Felipe y lo mencionamos dentro de la charla, no tiene, digamos, una regulación específica en el ordenamiento jurídico colombiano, está ahí como en el aire. El contrato sí, entonces si estamos hablando que es un acuerdo que es bilateral, tiene firma de las dos partes, ya tenemos claro que estamos ante la suscripción del contrato. Esa para mí sería la principal diferencia, recordando igual que la orden de compra no está regulada contractualmente, legalmente, pues.
Eh, sí, también vi varias preguntas que están tratando sobre el tema de los contratos con entidades administradoras del sistema general de seguridad social, principalmente salud. Hay que tener en cuenta que esas entidades están exentas. Entonces, en este caso, lo que dice es que las entidades administradoras del sistema de seguridad social en salud que actúen como otorgantes, suscriptores o aceptantes de documentos privados o instrumentos públicos estarán exentas del impuesto de timbre. Es las entidades. Entonces hay que verificar si la otra parte puede que si esté grabada con el impuesto de timbre. Pero acá hay una situación y es que al ser recursos que son de ese sistema, pues se entendería que no irían a estar grabado, haciendo una analogía con el impuesto de IVA, que sí establece esa exclusión. Entonces, para los que quisieran revisar un poco más, pueden revisar en el decreto 1625-2016 el artículo 1.4.1.7.7, en donde habla de la exención del impuesto de timbre en salud. Súper. Yo creo que acá hay otra pregunta interesante y es si se licita con el Estado, ese también está sometido al impuesto de timbre. Ahí hay que tener en cuenta que todo el proceso precontractual todavía no existe una obligación directa y que una entidad pública abra un proceso licitatorio no necesariamente significa que exista una obligación de realizar la contratación. Usualmente en el proceso licitatorio se presentan ofertas mercantiles y esas ofertas mercantiles, a pesar de que se presentan, si no son aceptadas expresamente, porque recordemos que el contrato estatal es un contrato solemne y tiene que estar por escrito. Entonces, si no existe contrato estatal, como tal, no habría lugar al impuesto de timbre. Ahora, como la oferta cuando termina en contrato es un documento exento del impuesto, lo que va a quedar sometido en este caso va a ser el impuesto de timbre del contrato estatal que se celebre. Pero como nos mencionaba Felipe, hay muchas entidades del Estado que son exentas por la razón de ser entidad estatal, por tanto ellas no pagan el impuesto. Entonces lo que dice dentro de los decretos reglamentarios es que en este evento quien paga el impuesto de timbre es el contratista, no paga el 100% sino el 50% del impuesto de timbre. Entonces, ese contrato estatal va a quedar sometido a ese 0.5% del valor del contrato adjudicado. Yo creo que ya en aras del tiempo ya son las 10 de la mañana, que era el tiempo que teníamos previsto. Entonces, como ven, nuestra invitación es a seguir estudiando el tema. Es algo que realmente está generando mucho ruido porque afecta mucho los negocios que estamos desarrollando. Entonces nuestra invitación es, si tienen cualquier duda o inquietud, pues nos pueden contactar a los diferentes números de contacto. Acá el equipo está muy presto a resolverlos, las dudas que se lleguen a dar lugar, y pues no me resta sin agradecerles a todos por este tiempo para analizar este importante impuesto, y que esperemos por el bien del país que la Corte Constitucional haga su trabajo y nos logre exonerar un poco de este cúmulo de estudio que hemos tenido que hacer en estos últimos días para entender qué ha pasado con esto y cómo funciona. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.